doctor José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Licenciado Ramírez, el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. A ver, déjame entrar así, permítemelo. ¿Qué tiene, te lo pregunto, qué tiene este virus que nomás no le damos al punto máximo de contagio? Se suponía que estaríamos en la cresta o en el pico entre el 8 y el 10 de mayo, si no mal recuerdo, y hoy justamente un mes estamos verdaderamente pintados de rojo, en riesgo máximo. ¿Cómo entenderlo? Claro, muy importante comentar y qué bueno que nos das el espacio para comunicarlo al público. El semáforo de riesgo COVID fue diseñado no solamente con un indicador que tiene que ver con un momento determinado la cantidad de casos, sino está diseñado con 4 indicadores. En este momento se está aplicando el criterio de riesgo máximo. ¿Qué quiere decir? Que de los 4 indicadores, el que tenga el mayor riesgo es el que va a prevalecer sobre los otros. Entonces, hay entidades federativas, recordando también que no tenemos solamente un pico a nivel nacional, sino que la cantidad de casos está compuesta por los diferentes picos que van ocurriendo en las entidades federativas, dado que estos suceden de manera asincrónica. En el mes de mayo tuvimos entre 3 y 4 entidades federativas que produjeron sus picos, entre ellos el de la Ciudad de México, que todavía se mantiene, y ahora en el mes de junio prácticamente unas 18 o 19 entidades federativas tendrán sus picos, algunas en esta semana, otras la que sigue, la tercera, la cuarta, y será hasta el mes de julio todavía cuando al menos 2, 3 entidades federativas terminarán teniendo estos picos de los que mencionamos. Pero, además de los picos, el semáforo COVID integra otros 3 indicadores, que son, uno de ellos, la ocupación hospitalaria. En la medida de cómo esté la ocupación hospitalaria, también aporta al tema del indicador. Otro, el porcentaje de positividad. Esto quiere decir la cantidad de muestras que pertenecen lógicamente a personas que salen positivas en relación a las que salen negativas. Es decir, cuál es el porcentaje de las que salen positivas. Esto también nos evidencia qué tanto está presente el virus y qué tanto está circulando, en este caso en una entidad federativa. Lo de los picos tiene que ver precisamente con la tendencia del síndrome COVID, es decir, con la presentación de los casos, pero el cuarto indicador es precisamente también la tendencia de cómo va la ocupación hospitalaria, porque a lo mejor la ocupación hospitalaria está en un nivel, digamos, bueno, es decir, entre el 30 y el 50%, sin embargo, a lo mejor la tendencia es ascendente, y si la tendencia es ascendente, quiere decir que hay un riesgo de que rápidamente se pudieran llegar a saturar los hospitales. En este momento y durante estas semanas va a estar aplicando este criterio de máximo riesgo, que quiere decir que si uno de los 4 indicadores se encuentra en rojo, entonces los demás indicadores se ponderarán a este rojo, es decir, va a prevalecer el riesgo máximo. Comentar que más adelante, cuando ya tengamos otro tipo de situación epidemiológica en el país, los indicadores empezarán a ponderarse, es decir, algunos de ellos tendrán un mayor peso, otros tendrán un menor peso, y en base a esta ponderación, entonces no necesariamente tener un rojo significará que en automático el mapa para esa entidad se va en rojo, sino que ya empezarán a pesar otros indicadores que pudieran estar en naranja, en amarillo o en verde, y entonces a través de la ponderación, aún teniendo un indicador rojo, pudiera ser que la entidad federativa salga en naranja o salga en amarillo. A ver, doctor, ¿y no termina esto por confundir a quien va dirigida justamente que la información que es a los mexicanos? ¿No nos confundiendo y esta mezcla de colores? Bueno, no creemos que debería haber una confusión, en el sentido que todo este ejercicio, todo este trabajo técnico es interno y además es en coordinación con las entidades federativas. Finalmente, lo que se presenta para precisamente identificar cuál es el riesgo en una entidad federativa es ya solamente el resultado. Lo comento ahorita porque sí, para que se conozca y se sepa que hay detrás toda una metodología técnica para poder llegar a un color. No es nada más que uno
piense que puede ser tal o cual color o se base solamente en un dato, no, es la mezcla de varios datos, de varios indicadores, pero finalmente esto queda, digamos, en el trabajo, precisamente en el trabajo técnico que se realiza, y lo que se da a conocer todas las semanas a la población es solamente el color en el cual se encuentra su riesgo. Y esto es importante mencionarlo porque la población tiene derecho a saber cuál es el riesgo en su entidad federativa de poder contagiarse de la enfermedad, de contagiándose la enfermedad, poder encontrar o no la disponibilidad de una cama hospitalaria, si el virus está circulando de manera intensa, moderada o leve en su entidad para poder tomar las medidas correspondientes o acatarlas de mejor manera y conocer cómo van las tendencias, es decir, si se está incrementando la transmisión, si ya llegó a una estabilidad, si está en un pico o si ya estamos en una tendencia descendente. Y entonces esto le permite a la población tomar acciones, tomar decisiones que en un momento estén basadas precisamente en un análisis técnico y en un riesgo que se transmite a través del color. A ver, ya con eso que nos estás comentando, doctora Lumía, ¿qué escenarios tenemos? Bien nos acabas de decir que esto tendrá que ser regionalizado, cada entidad, cada región tendrá su realidad, valga el término, pero ¿qué escenarios se presentan? Bueno, los escenarios precisamente están en función también del riesgo, es decir, cada uno de los colores, recordemos que está asociado a la cantidad o intensidad, podríamos decir, de acciones o actividades que se pueden llevar a cabo. Precisamente el color pretende modular, es decir, permitir que estas actividades se puedan llevar a cabo de una manera segura. Por eso el rojo tiene vamos a decir, el mayor cierre de las actividades, es el menos permisivo de llevarlas a cabo, porque ante un escenario en donde tenemos alta transmisión, tendencias ascendentes, poca disponibilidad hospitalaria, entonces las personas deben de quedarse en casa, deben solamente de salir a laborar las actividades esenciales y muchas de las actividades sociales y educativas deben de permanecer cerrados, porque el escenario precisamente sería que si no se llevan a cabo o no se acatan estas recomendaciones, entonces lo que puede venir es un incremento en la transmisión, lo cual haría que la ascendencia en la que se encuentran se convierta en una ascendencia mucho más rápida, mucho más vertical. Eso generaría una gran cantidad de casos y si ya el indicador está diciendo que hay poca disponibilidad hospitalaria, esto podría llevar a colapsar en un momento determinado la disponibilidad hospitalaria en una unidad. Por eso es muy importante siempre respetar y llevar a cabo las indicaciones del semáforo, porque las acciones van de la mano del riesgo. Así en un color naranja, en un color amarillo, van disminuyendo. Claro, riesgo máximo en este momento, se está hablando, lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, una previsión de posibilidad de 35,000 muertos en México. Hay algunas otras instancias internacionales que incluso hablan de 50,000 o más. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, doctor? Hay diferentes modelos de predicción. Algunos se utilizaron a principios de la epidemia, estamos hablando del mes de febrero, principios de marzo, precisamente para poder estimar la carga de enfermedad, es decir, las personas que en su momento iban a demandar atención médica, una cama de hospital y que en su momento efectivamente podrían también fallecer. Y me refiero a que hay diferentes modelos porque estos modelos se utilizaron ampliamente en su momento y se están utilizando hoy también a través de las predicciones matemáticas. El mismo doctor López-Gatell en su momento informó sobre predicciones que iban desde los 6,000 hasta los 30,000. Sin embargo, los modelos, y esto es importante también comentarlo, van cambiando en función de cómo se va presentando la actividad tanto nacional como en un momento en la entidad federativa. Tenemos modelos que nos pueden predecir el número de defunciones para cada una de las entidades. Estos se van actualizando semana con semana y precisamente toman en cuenta muchos de los indicadores que en este momento nos dan. Tenemos lógicamente proyecciones que el doctor López-Gatell ha comentado que pueden en su momento determinado podrían suceder o llegar a ser hasta estas 30,000, pensando en una tasa
de ataque que pudiera ser similar al 1% en el caso de la población, pero es importante siempre mencionar que los modelos son precisamente proyecciones y que una proyección en un momento determinado se llegue a cumplir dependen de que las características y que la situación epidemiológica que en su momento las predijo se mantengan o en su momento se cumplan. Si las intervenciones comunitarias y en su momento la respuesta de la población es buena, pues esto puede ir modificando las proyecciones hacia menores números o de lo contrario, también pueden proyectarse a mayores números. Sí, lo que nos dice también que hay en este momento un riesgo real, o sea, estamos hablando de 14.053 que hay en este momento a 35.000, pues sí preocupa, ¿no, doctor? Claro, eso es correcto, por eso el llamado que se le hace todas las noches a la población de respetar y en la medida de lo posible acatar las acciones, las intervenciones que están definidas para un nivel de riesgo máximo, porque lo peor que podríamos hacer en este momento sería liberar actividades o que nosotros como ciudadanos empezáramos abiertamente nuevamente a retomar lo que hacíamos antes de que iniciara la pandemia, y esto realmente tendría en su momento consecuencias lamentables, independientemente de la entidad federativa en la que uno se encuentre. ¿Hay cifra negra, doctora Lomía, de muertos? Bueno, la cifra negra en un momento determinado se puede más bien identificar como los datos que están en proceso de ser integrados, es decir, hay que recordar que los datos que se presentan todas las noches proceden precisamente de los sistemas de información en los cuales notifican las entidades federativas, y cuando decimos las entidades federativas nos referimos a su vez a cada una de las unidades médicas, hospitales de diferentes instituciones, del INSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, la SEDENA, la CEMAR, los sistemas de salud propios que tienen los estados. Entonces, son cifras que día a día se están integrando, se están reportando. Cuando en un momento se identifica cifra negra, claro que puede haber, en el sentido de que muchas veces la saturación a la que puede llevar a las áreas locales, que son los que están en el día a día atendiendo a los pacientes, registrando los casos, tomando las muestras de laboratorio, pueden verse afectados en su actividad normal por la saturación que se produce al incrementarse la cantidad de casos, y eso puede generar un retraso de algunos días en que estas personas en la actividad local puedan notificar sus casos, pero siempre, y eso ha sucedido de manera regular en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, siempre los casos y la información termina integrándose, termina notificándose cuando empieza definitivamente a haber menos casos, cuando se ve una estabilidad, y también depende lógicamente de la inversión que hacen las entidades federativas en poder tener personal temporal que pueda incrementar las acciones y que pueda asegurar de que los casos se notifiquen en tiempo y forma. Hace 15 días que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, me mencionabas 800 fallecimientos o muertos que estaban ubicados como sospechosos, todavía no se definían. En este momento, ¿cuántos hay? En este momento tenemos 1.284. Son las defunciones que todavía tienen esta clasificación, es decir, que está pendiente su resultado de laboratorio. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso, doctor? Varía de acuerdo a cada entidad federativa, es decir, hay entidades federativas que logran hacer el procedimiento establecido en los lineamientos, que es emitir un resultado en las primeras 72 horas de ingresada la muestra a proceso. Pero ojo, esto es básicamente el tiempo que toma ya el laboratorio una vez que recibe la muestra y que tiene que emitir el resultado. Pero no mide el tiempo en que la muestra es tomada y transcurre hacia un laboratorio, porque las muestras no se toman en los laboratorios estatales ni en los laboratorios regionales, las muestras se toman en las unidades, y no son las unidades las que realizan el proceso diagnóstico, es decir, que una vez que la muestra es tomada, esta debe de trasladarse, debe de ser enviada al laboratorio estatal correspondiente. Lógicamente, donde se encuentran las ciudades o localidades donde se encuentran instalados estos laboratorios estatales son las que pueden tener este tiempo de envío el mismo día o máximo en 24 horas. Pero recordemos que hay localidades dentro de una misma entidad federativa
que pueden estar a 7, 8, 10 horas de tránsito, o si hablamos de los laboratorios regionales que utilizan algunas instituciones, a 2, 3 días de tránsito. Se supone que hay estándares de calidad y el envío de una muestra no debería de ser superior en todos los casos a las 48 horas. Sin embargo, esto también con la saturación de las actividades suele incrementarse. Entonces, si contamos el tiempo en el que la muestra es enviada o transcurre en su envío, el tiempo en el que es procesada y el tiempo en el que se emite el resultado en plataforma, normalmente esto debería suceder en un plazo que debería de ser menor a una semana. Sin embargo, se ha visto que hay entidades federativas que han estado teniendo retraso de hasta 15 o 20 días en emitir un resultado. Ahora, esto no es la media, es decir, no es que la mayoría de sus muestras estén emitiéndose en este tiempo o con este retraso, pero sí hay algún grupo de muestras que llevan ese retraso. Dime una cosa, ¿cómo vamos con las pruebas, doctora Lomía? Hasta hace relativamente poco tiempo hablábamos de 265,000 pruebas aplicadas. Sí, es correcto. De hecho, hicimos la actualización de este reporte el día viernes. Estábamos ya cerca de las 300,000 pruebas, si mal no recuerdo, eran alrededor de 280,000 las que se habían realizado. Este dato lo actualizamos todos los viernes en la conferencia vespertina, y también actualizamos que en este momento existen o hay la disponibilidad de 230,000 pruebas que están para utilizarse, están distribuidas en toda la red nacional de laboratorios de salud pública y los hospitales o laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, y en la medida que estas se vayan consumiendo, se siguen dotando, es decir, hay una dotación de casi 100,000 pruebas que además tiene el INDRE como una reserva estratégica, y de donde se va enviando a los diferentes laboratorios en la medida que se van solicitando. A su vez hay un monitoreo del total para cuando sea necesario, pues realizar una nueva compra para poder seguir realizando la actividad. ¿No nos seguimos quedando cortos en ese tema de aplicar pruebas, doctor? Las pruebas se están aplicando en la medida en que se están demandando. Es decir, cuando una persona en una entidad federativa, en una unidad, es clasificada como un caso sospechoso, sobre todo las que ingresan a un hospital por presentar sintomatología grave, recordando que en México el enfoque de la vigilancia epidemiológica es hacia los casos graves, no hacia los casos leves ni ambulatorios, pero sí al 100% de los casos graves. Cada vez que una de estas personas llega a una unidad, se tiene una prueba disponible para poder llevarla a cabo, es decir, no hay una limitante en función del número de pruebas. Las pruebas se aplican a los casos sospechosos de la enfermedad, entonces esto va de la mano. México no aplica una estrategia de muestreo indiscriminado o de búsqueda en domicilio de los casos, sino que se basa en el modelo de vigilancia epidemiológica definido para México, recordando que el objetivo no es identificar el 100% de los casos, no es tampoco definir el tratamiento o la atención médica. La atención médica y el tratamiento se dan desde que el paciente es sospechoso e independientemente de que sea o no confirmado, y esto porque además las pruebas, como lo acabamos de comentar, un resultado puede tardar algunos días en salir y el paciente no puede estar esperando recibir un tratamiento en función de que su prueba sea positiva o negativa. Esta se da y el abordaje se da desde que los pacientes son sospechosos. Las pruebas se hacen con un objetivo de salud pública, es decir, de monitorear dónde está la circulación del virus, cuál es la afectación que está habiendo en grupos de riesgo, en grupos de edad, dónde se encuentra la mayor actividad y dónde está circulando el virus. Entonces, con el muestreo que en su momento se tiene, en base al modelo, hasta el momento ha sido suficiente, pero recordando que siempre hay una prueba disponible cuando una persona es sospechosa. México no ha tenido desabasto de pruebas hasta el momento, y cada vez que una persona ha demandado la atención, ha habido una prueba para poder llevarla a cabo. Déjame por último preguntarte, doctor, así como van las cosas, y déjame decirlo así, si nos portamos bien, estaríamos a lo mejor hablando de entre agosto y septiembre ir medio saliendo de esta pandemia. Nos tenemos que preocupar por octubre, como mencionó hace un momento el doctor Hugo López-Gatell,
con respecto a la llegada de la influenza y la combinación de estos dos virus en un mismo momento? Efectivamente, siempre se ha comentado que de la mano del éxito, y el éxito nos referimos al hecho de poder siempre tener disponibilidad hospitalaria para la atención de los casos, nos referimos al hecho de que no hayan brotes explosivos o una gran cantidad de casos en un mismo momento que disparen la curva epidémica como ha sucedido en otros países. De la mano de esto viene lo que siempre se ha comentado como una epidemia larga. Una epidemia larga quiere decir que si se logra ministrar la transmisión de la enfermedad a través precisamente de las acciones del semáforo de riesgo COVID, y en donde efectivamente la población tiene que participar de manera activa, porque de un lado está el gobierno y las áreas técnicas de salud implementando, diseñando y difundiendo las recomendaciones, llamando a la población a realizar las actividades, ejerciendo seguimiento. Pero tendríamos que preocuparnos, doctor. Tendríamos que preocuparnos en el sentido de que, dado que es una epidemia larga la que esperamos, podemos tener cocirculación, es decir, circulación al mismo tiempo de influenza y de COVID, una vez que inicie la temporada invernal, porque esperamos todavía tener población susceptible para cuando llegue el invierno. Población susceptible quiere decir personas que no hayan enfermado, personas que no hayan sido contagiadas y no hayan tenido estatus de portador, y que por lo tanto puedan enfermar todavía de COVID. Dado que es una epidemia larga y dado que se está ministrando la transmisión para no tener estos grupos elevados de contagios, podemos esperar tener casos de influenza y casos de COVID en la temporada invernal. La ventaja de influenza, sabemos, es que tiene una vacuna que en su momento previene los casos graves y que se administra y se da precisamente a la población en riesgo. En su momento se hará una campaña y un llamado especial. ¿Perdón? ¿No hace reacción con el COVID esa vacuna? La vacuna hasta el momento no se ha encontrado. Esa vacuna se está aplicando en este momento en el hemisferio sur. No, ¿perdón? Me refiero a la vacuna de la influenza. ¿No haría una reacción con el COVID? Hasta el momento no hay ninguna evidencia que nos diga de que pudiera haber una reacción. Recordemos que en México se terminó la temporada de influenza y la vacunación antes de que llegara el COVID, por lo tanto en México no tenemos esa experiencia. Pero en estos momentos todo el hemisferio sur, que iniciará su temporada invernal en un mes, 2 meses más, aplicará ya su vacuna contra influenza correspondiente, y entonces podremos tener información si hubiera algún tipo de reacción. Pero hasta el momento no ha sido identificada. Oye, doctor, y después de lo de Zoé Robledo y los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿ya te hiciste la prueba? No, yo no me he hecho la prueba porque no he desarrollado signos y síntomas de la enfermedad. Recordemos que la prueba está reservada para las personas que tienen signos y síntomas de la enfermedad. ¿Podrías ser asintomático? Con la intención. ¿Perdón? ¿Podrías ser asintomático? Podría ser asintomático, efectivamente, como muchas personas, pero eso es muy difícil de saberlo si precisamente uno no presenta la sintomatología correspondiente, ¿no? Por eso el diseño de la vigilancia. ¿Valdría la pena, doctor, de que el presidente se hiciera la prueba? Como una mera atención para los mexicanos. Lo que pasa es que no hay necesidad de hacerse una prueba cuando uno es asintomático, y esto tiene una razón técnica. La prueba, para salir positiva, debe de encontrar una carga viral mínima en las vías respiratorias. Si esa carga viral mínima no se encuentra presente, la prueba va a ser negativa. Y esa carga viral mínima precisamente se encuentra en aquellas personas que empiezan a desarrollar cierta sintomatología. La razón por la cual los portadores no desarrollan sintomatología es precisamente porque esa carga viral es mínima. Entonces la posibilidad de encontrar positivo a un portador es muy, muy baja. De hecho, los portadores que hasta el momento se han encontrado han sido solo hallazgos en función de búsquedas que se han realizado en contactos de casos confirmados, es decir, donde existe el antecedente de que la persona estuvo en contacto cercano con alguien que era positivo, o sea, que tenía la presencia del virus, y por lo tanto se incrementó
la posibilidad de que esa persona que no tenía síntomas tuviera el caso. Pero en la población, en la comunidad, una persona que es asintomática, la posibilidad de encontrar un portador es muy pequeña. Por eso se reservan las pruebas y sobre todo por sus costos y su utilidad, es mejor reservar una prueba para una persona que está sintomática y que por lo tanto requerimos saber si tiene o no la enfermedad, que estarla aplicando a personas que no tienen síntomas. Doctor José Luis Salomía, como siempre, agradecido de estos minutos, te agradezco mucho y bueno, evidentemente el consejo es quédate en casa, ¿no? Exacto, el consejo sigue siendo quédate en casa, estemos atentos a los comunicados de la Secretaría de Salud, sobre todo ahora el nuevo semáforo de riesgo COVID, y en la medida de lo posible atendamos las recomendaciones que cada uno de los colores nos va a comunicar para entonces así todos como sociedad hacer frente a esta epidemia. Doctor, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias también.